Hola, soy el profesor Santos Máximo Figueroa y quiero darle la bienvenida a todos mis compañeros del diplomado y a nuestro distinguido maestro. En el día de hoy, en nuestro video tutorial estaremos hablando un poquito acerca de lo que es la infografía, su estructura y cómo realizar esta. Acá en pantalla tenemos la infografía que trabajé, que es sobre las funciones cuadráticas. Ese fue el tema de mi infografía. Y en esta ocasión, con esta misma infografía, vamos a tocar algunos puntos sobre su estructura. Así que vamos a iniciar dando unas breves definiciones sobre lo que es una infografía. Bien, aquí tenemos que una infografía es una combinación de elementos visuales que aporta un despliegue gráfico de información y se utiliza fundamentalmente para brindar una información compleja mediante una presentación gráfica que puede sintetizar, esclarecer o hacer más atractiva su lectura. O sea, es brindar información de forma más fácil, sencilla y que la persona pueda adquirir este conocimiento y fijarlo. O sea que las infografías lo que hacen es acomodar esta obtención de información. La técnica de creación de imágenes y representación de gráfica mediante la utilización de computadora es lo que nosotros también conocemos como infografía. Para la infografía hay unas características fundamentales, son 7 que tenemos que tener a consideración. Lo primero es que debe brindar una información completa, es decir, con autonomía e independencia. Esta información debe de no faltarle nada, debe estar bien concisa y precisa. Lo segundo es que debe permitir la comprensión esencial. O sea, lo más importante del tema debe estar plasmado en su infografía. Esta contiene información lingüística, numérica e iconográfica. Esto va a depender de qué tipo de infografía estemos realizando, porque dependiendo del tipo de infografía, entonces hay algunos elementos aquí mencionados que pueden ser incluidos, como pueden ser obviados sin que pierda su utilidad la infografía. Como cuarto punto es que los gráficos deben ser pertinentes y precisos. Deben dirigirnos a la información que nosotros queremos suministrar con este. También como punto número 5 es que debe ser armoniosa y presentar un criterio estético que le llame la atención a la persona que está estudiando con nuestra infografía, que se sienta en un ambiente agradable para que el aprendizaje pueda ser significativo. También este nos va a permitir una rápida asimilación de la información, ya que el propósito de la infografía es esto, que se asimile mucho más rápido la información, que sea mucho más sencilla de asimilar y que sea una información que se quede ahí permanente y bien fija, gracias a la ayuda de las imágenes y los textos que están relacionados en nuestra infografía. Y séptimo, debe primar siempre el criterio de utilidad sobre el de visualidad. A pesar de que la infografía tiene y está compuesta por imágenes, debe primar su utilidad, que es lo que nos interesa, que la información pueda llegar, debe ser más útil que visual. Es decir, que el objetivo de la infografía en principio es el de brindar información, por lo que no debemos exagerar con la presencia desmesurada de gráficos. Debemos de equilibrar siempre nuestra infografía. También tenemos la estructura, como le estaba comentando al inicio. La estructura ya es en el momento que nos dice cómo debe quedar nuestra infografía, cómo debe estar estructurada, cómo debe estar articulada para que cumpla el propósito que ésta tiene, para que las personas puedan adquirir la información la cual nosotros estamos suministrando a través de estas infografías, que debe ser bien útil antes que visual. Vuelvo a mencionar esta parte. En su estructura vamos a tener lo que es el título, el texto, elementos visuales, el cuerpo de la infografía, que ahí entonces conjugamos todo lo que mencionamos anteriormente, la fuente y crédito. Son los puntos básicos esenciales para una buena estructura en una infografía. Y cuando hablamos del título, ¿verdad? Es que este va a presentar el tema de la infografía de modo conciso y atractivo, que llame la atención, como hemos dicho al inicio. El texto debe ser bien breve,
debe ser sucinto y proveer al lector de toda la información por medio de leyendas, fechas, números. Como le dije anteriormente, esto va a depender del tipo de infografía que nosotros estemos realizando. Están los elementos visuales que no deben faltar, como tablas estadísticas, imágenes o diagramas, dependiendo de la infografía que estemos trabajando. Estos son los elementos visuales que la componen. Y estos elementos son informativos, que tienen como función principal y fundamental captar el interés del lector y debe guardar una relación con el texto. Deben de estar relacionados para que no haya una desorientación en la información, sino que la información vaya en coherencia. Ahora, el cuerpo, fíjense acá que lo he puesto en rojo, con el propósito de especificar que es ya la creación completa de nuestra infografía, es donde se conjugan todos los puntos de la estructura que anteriormente hemos tocado y los que vamos a tocar más adelante. Viene a ser la unión de la imagen y el texto, es decir, es la información visual que nosotros vamos a suministrar a través de esta. La fuente indica el lugar o la procedencia de la información utilizada para la elaboración de la infografía, ya sea un libro de texto que hemos utilizado del Ministerio de Educación, ya sea cualquier otro libro de texto fuera de este, de otras compañías como McGraw-Hill, por ejemplo, o algún tipo de fuente informativa en Internet que ya esté avalada científicamente y que sea o que contenga información fidedigna. Y crédito es donde vamos a señalar el autor o los autores de esta infografía, o sea, la persona que se encargó de realizarla. Partiendo de esta estructura, vamos a ver entonces cómo sería la estructura de la infografía que nosotros hemos realizado al inicio. Acá observamos nuestra infografía que habla sobre las funciones cuadráticas, como mencionaba al inicio. Esto acá donde dice función cuadrática es el título. Fíjense que el título automáticamente lo vemos, ya sabemos que vamos a hablar de un tipo de función específica en matemática que es la función cuadrática. Luego de esto tenemos un texto y es un texto breve, conciso, preciso. Solo habla un puntito sobre esta. Ya el maestro en algún video tutorial o en alguna presentación con el estudiante puede darle un poquito más de detalle y ampliarle. Dice acá que el vértice es el punto máximo o mínimo de una función y ese texto entonces está fundamentado, está fortalecido por estas imágenes que vemos acá, donde dice que A es menor que 0, la parábola abre hacia abajo, cuando A es mayor que 0, la parábola abre hacia arriba, y tenemos entonces también otra imagen acá sobre cómo se representa la función cuadrática de forma estándar, la función de segundo grado, que nos ayuda a comprender estas imágenes. Estos son los elementos visuales. Fíjense que esa es la estructura que debe tener nuestra infografía. La fuente, ya hemos mencionado, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos que la fuente son libros de texto, en este caso libro de texto de tercero de secundaria de Santillana, que fue tomado evidentemente de recursos en internet, pero es un libro de texto de tercer grado de Santillana. Y aquí los créditos, la persona o el autor de la infografía, en este caso, un servidor por acá, Santos Máximo Figueroa. Aquí entonces podemos evidenciar todas las estructuras para la creación de una infografía que mencionamos anteriormente. Entonces, ya casi concluyendo, tenemos los elementos de la infografía. Algunos vamos a mencionar aquí, son más, pero vamos a mencionar algunos. En la infografía podemos encontrar iconos. ¿Y qué son iconos? No son más que la representación gráfica que sustituye a un objeto o una idea por la analogía o simbólicamente. Y evidentemente la palabra icono viene del griego y significa imagen, o sea, hace alusión a imagen. Acá arriba vemos estos iconos donde vemos una persona con un lápiz. También vemos acá lo que son cuerpos geométricos, un portalápices, vemos un reloj, entre otras. Estos son representaciones gráficas que nosotros hacemos donde no tenemos entonces que redactar ni decir qué persona es o qué tipo de figura es, sino que hace alusión a lo que yo quiero tratar, y esto entonces lo tengo incluido en los que son mis infografías. También vamos a tener los que son dibujos figurativos, que usted lo puede hacer con lápiz y papel. Usted se pone y trabaja esto. ¿Pero por qué se toman esto? Bueno, son aquellos que van a reemplazar fotografías
cuando no se pueda tener acceso a una fotografía, ya sea por razones de ética, una fotografía que usted le toma a una persona, no la puedo utilizar por razones logísticas, en el momento no la tengo, no puedo acceder a ella, yo hago un dibujo, lo puedo hacer una foto y lo puedo incluir en mi infografía. O por razones legales, si tiene lo que es copyright o derecho de autor, entonces usted prefiere hacer un dibujo figurativo e incluirlo en su infografía. También tenemos lo que son las metáforas visuales, que son imágenes que amplían el significado de un gráfico de modo creativo, que es lo que siempre queremos buscar en las infografías, que sea bien creativa. En base a la comparación, por ejemplo, podemos observar acá, donde tenemos una persona introducida en un vaso con agua y dice, haciendo referencia a ahogarse en un vaso con agua. Una expresión que nosotros los dominicanos usamos mucho. Cuando una persona está haciendo berrinches o como nosotros le llamamos drama, le decimos, no te ahogues en un vaso de agua. O cuando tiene cierta preocupación que no es de la magnitud para que se esté preocupando tanto por esto, hacemos alusión a esto. Y esto parte del punto de metáfora, que sabemos cuál es su definición como una figura literaria. Y continuamos para ir concluyendo ya. Tenemos lo que son los tipos de infografía que vamos a encontrar. Tenemos gráficos radiales, gráficos en serie, infografía comparativa. Aquí en la infografía comparativa voy a hacer una pausa para decir que yo puedo establecer una, por ejemplo, como trabajé con funciones cuadráticas, haciendo una comparación con lo que son funciones lineales y funciones cuadráticas. A la función lineal le pongo su gráfica, que es una línea recta. A la función cuadrática le hago su gráfica, que es una parábola. Y establezco unos que otros puntos donde voy a establecer comparación entre ellas. En este caso, estarían saliendo diferencias acá. Están las infografías documentales, infografías escénicas e infografías ubicativas, entre otras más que podemos mencionar, pero estas son las principales que vamos a mencionar acá. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar un poquito del boceto, que es que nos va a guiar, nos va a dar la guía para nosotros poder hacer una infografía de calidad. Porque, como bien podemos leer acá, nos dice que antes de realizar un boceto es importante determinar el tamaño. Le va a determinar el tamaño de su boceto para saber cuáles son las imágenes que le va a incluir, cuántas pueden entrar ahí, si le va a dar la fuerza necesaria en su infografía para que sea una infografía de calidad, el tema y los alcances que se nos hayan indicado también en caso de que sea alguien que nos haya indicado cómo realizarla. No tiene que ser una persona, sino nosotros mismos podemos hacerla porque la hacemos para nuestro uso. Ahora, el boceto brinda la información aproximada del resultado final de lo que usted va a tener en su infografía. Básicamente presenta lo que son los infogramas básicos, el orden y la distribución del mismo en la hoja en blanco. O sea que va a ser un algoritmo que ya nosotros sabemos que se define como un conjunto de procedimientos para la solución de un problema. Y también nosotros hemos visto lo que son diagramas de flujo que nos indican entonces cómo nosotros debemos proceder. También son elementos básicos y gráficos que nos pueden ayudar al momento de realizar nuestra infografía. En el boceto debe anotarse el tipo, como usted lo quiere, el color y el tamaño de la letra. Del mismo modo, se anotarán indicaciones técnicas relativas a la diagramación en un programa de computadora. No tiene que ser evidentemente un programa de diagramación. Usted puede también usar PowerPoint, que es uno de los componentes de Office. También puede utilizar Word, como se realizó esta que vimos acá. La realizamos en Word luego de haberla realizado. Entonces, con los procedimientos evidentemente que conocemos de la computación y luego la pasamos a transformar en un documento en PDF, que también podríamos trabajar, haberla convertido en otro tipo de formato que me ayude a compartir estas imágenes, este trabajo de una forma más eficaz y que pueda ser compartida por muchas personas. Y también al realizar el boceto nos daremos cuenta de la eficacia que va a tener nuestra infografía y qué tan estética puede quedar. O sea que es importante entonces realizar un buen boceto para tener nuestra infografía. Y nada, mis queridos compañeros y maestros, esto es todo. Hemos llegado hasta el final de este tutorial, esperando que le haya sido útil y que hayan podido entender la información que hemos suministrado acá
y que haya sido de su agrado. Así que nos veremos en una próxima entrega. Dios les bendiga a todos.